Gracias a todos ustedes en este día con sol, como es tradicional en el Huila. ¿Por qué Petro va de pueblo en pueblo? ¿Por qué se organizan este tipo de movimientos? ¿Por qué se congregan los pueblos en las plazas públicas en todas las regiones de Colombia? ¿Por qué hay esta esperanza que quisiera volverse una realidad? Y al final, quizás como en una forma resumida, quizás simple, es porque queremos vivir una nueva realidad. Aquí no podríamos congregarnos sin hablar del café, por ejemplo. ¿Y cuál es la política que el próximo gobierno nacional va a tener respecto al café, respecto a la agricultura, respecto a la agroindustria? Que el mundo del agro colombiano debe tener de nuevo poder en Colombia. Vivimos casi un siglo del café. Ricas se volvieron ciudades como Medellín, Pereira, Manizales, Armenia. Parte de la industrialización que había en Medellín se debió a ese campesinado que se subía a las montañas y caminaba o iba a Loma de Bulo con su familia y sus aperos todos a encontrar algún lugar donde poder sembrar, y lo que sembraba era café, y le resultó porque ese café se podía vender con éxito en los mercados internacionales. Y algo se hizo en Colombia, empezamos a hablar de industria, empezamos a producir camisas y blue jeans, comenzó una época de producción. Habían millones de trabajo y acabaron incluso hasta con el café. El neoliberalismo le llaman los intelectuales a esa forma de gobernar que decía: dejen que el mercado actúe en todo. Y derechos fundamentales de la gente como la salud la volvimos un negocio, como la educación se volvió un negocio, como las pensiones se volvió un negocio financiero. ¿Quién se pensiona hoy en Colombia? Y eso arrojó un resultado final después de 40 años que hoy podemos valorar. Nos volvimos petroleros, carboneros y cocaineros. Nuestros productos de exportación hoy ya no es el café, quedó relegado. Importamos y aún lo hacemos 13 millones de toneladas de alimentos. Estamos importando café del Vietnam, de Costa Rica, papa del Canadá. Y entonces, ¿qué le pasaba al papero? ¿Qué le pasaba al que producía pollos? ¿Qué le pasaba al que producía maíz, trigo, cebada, etcétera? Se acababa. La riqueza del petróleo que nos creímos que nos iba a volver ricos, de vuelta en forma de un chorro de dólares, pero a través de productos importados fue quebrando toda la agricultura nacional, fue quebrando lo que iba habiendo de confecciones, 2,5 millones de puestos de trabajo, de los cuales ya se ha perdido 1. Y entonces, ¿qué propone Petro en medio de estas circunstancias? No, tenemos que hacer aquí una transformación. Esa transformación no la va a hacer un individuo. Esa transformación la tienen que hacer los pueblos. Pues hablemos de propuestas. Nosotros lo que estamos proponiendo, uno, es dejar de depender del petróleo, del carbón, y yo les diría que de la cocaína, y pasar a construir una economía productiva basada en la agricultura, la agroindustria y la industria. Y alguien con mucha inteligencia nos diría, y el turismo. De extraer cosas debajo del suelo que el ser humano no hizo ni puso ahí. Dejar de vivir de eso, de extraer carbón y petróleo que va a matar a la humanidad. Si el mundo está diciendo no más petróleo y carbón,
cómo es que la política económica de estos gobiernos de Venezuela y de Colombia es hacer depender a sus sociedades del carbón y del petróleo. No es un suicidio. Nosotros proponemos producir, no extraer, sino producir. Producir significa trabajo humano. Y en el siglo XXI, a diferencia de nuestro monumento, el trabajo humano ya no es el asadón, es el cerebro. Es el cerebro. Producir, agricultura, agroindustria e industria. Si nosotros queremos que nuestras tierras fértiles produzcan, y primero que todo alimentos para los seres humanos, entonces tenemos que ponerle un arancel más elevado, unas tasas a las importaciones de alimentos en Colombia. Tenemos que proteger nuestra agricultura de la importación. Si Gustavo Petro es el presidente de Colombia el 7 de agosto del año 2022, primer decreto se eleva en 50%. Podemos 35 aumentar los aranceles y 15 poner una tasa que se llama tasa carbón. De tal manera que la producción agraria colombiana pueda existir y ser posible, porque no importamos los mismos productos subsidiados de los Estados Unidos, el Canadá o la Europa. Hay que regular el precio de los insumos para la agricultura. 3. Acabaron con toda la institucionalidad agraria. Pues hay que reconstruirla. El Estado puede y debe comprar cosechas y entregarlo allá donde hay hambre, porque se necesitan alimentos. El Estado puede investigar las semillas, ¿por qué no? Puede permitir que el campesinado tenga sus semillas. El Estado puede entregar tierras y fundamentalmente a la mujer campesina. Pues hay que tener crédito. Un campo que produzca se llama agroindustrialización. La rentabilidad no nace exclusivamente de producir en bruto lo que la tierra arroja. La riqueza está, le llaman así, valor agregado, en la transformación del producto. La riqueza no está en el aguacate, sino en volverlo champú. La riqueza no está en el arroz en bruto, sino en el molinero. Y si el campesino o el productor agrario que hace el arroz, el maíz, el café, no es copropietario de la agroindustria, entonces él se queda con lo menos y el otro se va con lo más. Pero si el productor directo es copropietario cooperativo de la agroindustria, entonces él tiene ingresos por producir en bruto y por transformar. ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.